Bueno, muy buenos días a todos, compañeros. El día de hoy lo que realmente les tengo es el agrado de poder exponer y hacer la estructura y dinámica de la membrana plasmática. Todo esto nos vamos a llegar a basar ¿en qué? En el modelo que hemos llegado a hacer en la maqueta, donde la cual la membrana plasmática va a llegar a ser ya sea una barrera estática, bueno, no es una barrera estática, donde la cual esta, su principal, o sea, su estructura de esta va a ser una célula viva, ¿no? Célula viva. También va a ser dinámica. A lo mismo de esto va a llegar a ser efectivamente permeable, donde la cual su función principal de esta misma va a ser delimitar el territorio de la célula, mantener la función principal de esta misma. Bueno, donde esta se va a llegar a dividir en diferentes partes. Bueno, como principal tenemos acá la bicapa de los fosfolípidos, donde esta parte se puede llegar a apreciar en la maqueta, son las pequeñas bolitas que están ahí, uno encima del otro. ¿Qué quiere decir esto o cuál es su forma de esta? Va a estar llegada constituida ya sea por una bicapa de fosfolípidos. Estas moléculas van a estar compuestas mediante químicos derivados del glicerol y estas van a llegar a poseer una naturaleza ya sea anfipática. Lo que significa que dos regiones, donde las cuales unas va a estar con afinidades completamente opuestas. En ese sentido vamos a llegar a tener las cabezas hidrofílicas, donde estas van a llegar a representar las bolitas azules que se puede ver en la maqueta. Asimismo, el grupo de fosfato, donde la cual estos van a ser unidos a un alcohol, se puede ver como una forma de colita, tiene una fuerte carga eléctrica polar, lo que van a llegar a permitir una interacción termodinámica. Bueno, y la otra parte tenemos las colas hidrofóbicas, como les acabo de decir. Estas ya van a llegar a presentar polos limpiapipas. Estas son las cadenas largas de los ácidos grasos saturados y también acá van a estar entrando los insaturados. Estas mayormente van a llegar a carecer de carga, donde la cual no van a ser polares. Bueno, van a ser polares y son polares porque rechazan el agua y se autoensamblan ya sea hacia el interior de la membrana para protegerse de ella misma. También tenemos en este sentido en las proteínas integrales y periféricas. Esta es donde la maquinita va a llegar a funcionar, o si nos, esta parte se van a llegar en las membranas, en la parte de los bordes se van a llegar a ubicar, en la parte de los bordes. Bueno, si los lípidos ponen la estructura, las proteínas ponen la función, entonces todo esto se le llega a denominar como un término mosaico. Se debe que las proteínas están ya sea incrustadas dentro de ellas mismas, dentro de la bicapa, como los azulejos, ¿no? Como se acaba de ver. La clasificación según su grado de estas mismas se van a llegar a asociar a la membrana, donde tenemos las proteínas integrales, o también como conocido las transmembranas, donde estas señalan las piezas grandes que cruzan de lado al otro lado, diferentes partes. ¿Este qué quiere decir? Que van a llegar a atravesar por completo la bicapa lipídica, exponiendo sus extremos de un exterior hacia el interior celular. Tiene dominio la gran parte de estas, van a estar entre los aminoácidos, ya sean hidrofóbicos, tanto así como se van a llegar a anclar perfectamente acerca de las colas de las grasas, estos de los fosfolípidos. Su función principal van a ser dos partes. Tenemos los canales iónicos y transportadores, este es también conocido como los carriers. Estos que van a llegar a ser, permiten el paso molecular, ya sea por su carga o tamaño, pero no pueden cruzar la grasa de la membrana de forma libre. Entonces acá también tenemos los receptores de membrana. Estas se van a llegar a unir a una hormona, como una puño o una palma, donde la cual de estos pueden ser los neurotransmisores para poder evitar una señal química hacia el interior de la célula. También tenemos las proteínas periféricas. Estas son las que están pegadas a la parte de superficie externa o interna de la parte de los azulejos, donde la cual, ¿qué van a pasar con estas? Estas van a llegar a penetrar el núcleo hidrofóbico de la bicaco, donde se encuentran unidas débilmente a las cabezas de los fosfolípidos o a las proteínas bueno, integrales. También puede ser mediante un enlace hidrógeno o interacciones electrostáticas. ¿Estos cómo van a llegar a actuar? Bueno, también van a llegar a actuar de dos formas. Tenemos el soporte estructural, conectando de la membrana con el citoesqueleto interno. También tenemos esta parte del sistema o señalización y cascadas de las enzimas intracelulares. Bueno, también tenemos acá el colesterol. Este también es conocido como el amortiguador de la fluidez. Estas son las pequeñas piezas que están intermedias, ¿no? Donde la maqueta se puede llegar a apreciar entre las colas de los fosfolípidos. Bueno, ¿qué llega a pasar con estas? Estas van a llegar a ser intercaladas de formas estratégicas entre las colas de un ácido y también de entre el ácido graso de los fosfolípidos.
Estos se los vamos a llegar en forma de moléculas de colesterol. ¿Qué quiere decir? Es un lípido esteroide que solo está presente en una célula, pero en este caso solo van a estar presentes en las células animales. El colesterol ya sea va a ser considerado un amortiguador térmico o regulador biológico de la fluidez de la misma membrana. Bueno, en este sentido también van a tener dos ejemplos. En este caso tenemos a temperaturas altas, ya sea fisiológicas. En este caso sería un 37 grados, ¿no? El colesterol restringe el movimiento, se va a quedar estético, exagerando de los fosfolípidos, evitando que la membrana se vuelva demasiado líquida. Esta es un poco elevada, una estructura más dura a la membrana. Y también tenemos a temperaturas bajas, cuando por ejemplo hace frío, como hoy en día, esta semana está haciendo mucho frío, entonces el colesterol interpone físicamente entre las colas de los ácidos grasos, evitando que se junten demasiado, ya sea se puedan congelar o se puedan cristalizar, lo que volverá a la membrana rígida. Bueno, se va a volver rígida, pero no va a ser que ahora dice no se va a poder romper. Entonces, ¿qué quiere decir por todo esto? Por lo tanto, el colesterol asegura que la membrana mantenga ya sea una consistencia óptima, similar a la del aceite. Pero en este caso, si nos basamos en aceite, estaríamos hablando de un aceite de oliva grueso, que es un poco duro y tampoco es cristalizado. Bajo cualquier condición de esta misma ambiental, se puede llegar a permitir que la proteína de la membrana pueda moverse lateralmente y realizar sus funciones correctamente. Bueno, eso sería todo. Bueno, le doy el paso a mi compañera Ari. Muy buenos días, buenas tardes, doctor. Bueno, yo voy a continuar lo que son los carbohidratos de la membrana. En esta son las estructuras ramificadas que observamos acá. Estoy de se va a caer. Y estas representan lo que son los carbohidratos de la membrana, los cuales se llegan a unir covalentemente a proteínas o lípidos que llegan a formar lo que son los glucoproteínas y glucolípidos. También en su conjunto constituye lo que es el glucocálix en una cubierta fundamental que actúa como una huella celular, una huella dactilar. También su función principal de estas es el reconocimiento celular, la señalización y la comunicación intercelular, permitiendo así, por ejemplo, que el sistema inmunológico identifique lo que son las células propias de las células propias de las células propias. Lo que es en el movimiento de los fosfolípidos. En esta, para comprender lo que es su naturaleza dinámica de la membrana, debemos hablar lo que es de la movilidad de los fosfolípidos. También estos no están estadísticos y poseen lo que es una gran libertad de movimiento que se clasifica en 4 tipos esenciales. Lo que es aquí, difusión lateral, aquí vamos a observarlo, donde es el desplazamiento bidimensional de los fosfolípidos dentro de la misma monocapa, que llega a ocurrir de manera continua y muy rápida. También está lo que es su rotación. Este es el giro de la molécula sobre su propio longitudinal. Acá podemos observarlo también. Lo que es también la flexión, aquí vamos a hacerlo. Ahí, no sé si llega a observar. Ahí. También lo que es la flexión, lo que es el movimiento de los oscilatorios de las colas de los ácidos grasos, lo que aumenta lo que es el espacio libre de los núcleos hidrofóbicos. En el flip-flop, este es el intercambio de los fosfolípidos de una monocapa de la otra. Este movimiento es termodinámicamente desfavorable, lo que llega a ocurrir raramente de forma espontánea, requiriendo lo que es así generalmente la ayuda de enzimas llamadas flapasas. También este es, esta es su rotación. ¿Dónde está? Esta llega a ser lo que es su rotación. También de aquí de las bolitas que llegan a salir. Es el movimiento lateral. Y lo que iba a decir, lo que es del flip-flop, es lo que va subiendo y bajando. En lo que es en el transporte a través de la membrana. La fluidez de la membrana facilita lo que es el transporte de sustancias, el cual
divide principalmente en transporte pasivo sin gasto energético y transporte activo. En su difusión simple, este es un mecanismo de transporte pasivo donde las moléculas pequeñas y no polares atraviesan lo que es directamente la bicapa lipídica. Así también es a favor de su gradiente de concentración y sin consumo de energía. En un ejemplo tenemos lo que es el intercambio de gases vitales como el oxígeno y el dióxido de carbono. En la difusión facilitada, a diferencia de lo que es de la anterior, aquí las moléculas son polares o de mayor tamaño y no pueden cruzar lo que son solas la barrera hidrofóbica. Por ello, utilizan lo que son proteínas de canal o transportadoras especializadas para cruzar a favor de su gradiente. Y este es el mecanismo principal que emplea lo que es la glucosa para ingresar lo que es a la célula. En el transporte activo, en este caso, la célula necesita lo que es mover solutos en contra de su gradiente de concentración, de donde hay menos a donde hay más. Para lograr este trabajo termodinámico, la célula debe requerir lo que es un gasto directo de energía metabólica de forma de ATP. También el ejemplo clásico es la bomba de sodio y potasio. En los endocitosis y exocitosis, esto es cuando las partículas son demasiado grandes o macromoléculas. La célula emplea lo que es el transporte en masa mediante lo que son vesículas y esta llegamos a hablar lo que es de la endocitosis cuando la membrana se invagina para lo que es incorporar material del medio extracelular. También la exocitosis es cuando las vesículas intracelulares se fusionan con la membrana para secretar lo que es o expulsar sustancias hacia el exterior. En los ejemplos de moléculas transportadoras, para consolidar lo que son esos conceptos, podemos clasificar detalladamente lo que es el transporte según el tipo de molécula. Como es la glucosa, se transporta mediante difusión facilitada a través de transportes específicos llamado eh, GLUT o por transporte activo secundario. Los aminoácidos utilizan lo que son los sistemas de difusión facilitada o sistemas de transporte activo secundario acoplados al sodio. En los iones encontramos lo que es el sodio, el calcio y el potasio. Debido a su carga eléctrica, requieren lo que son los canales iónicos específicos, que es el transporte pasivo o bombas de ATPasas, que sería el transporte activo, para regular lo que son los potenciales de la membrana. En el agua, aunque puede difundir lentamente por la bicapa, se llega a lo que es a transformar de forma masiva y eficiente mediante lo que es un tipo especializado de difusión facilitada llamado lo que es osmosis. También a través de canales proteicos denominados acuaporinas. En conclusión, puedo decir que la membrana plasmática no es una simple barrera estática o un contenedor pasivo, es una estructura altamente especializada, asimétrica y dinámica, compuesta por un delicado equilibrio de fosfolípidos, proteínas, también está el colesterol, también está los carbohidratos y su sofisticada red de mecanismos de transporte, lo que le confiere lo que es la capacidad de controlar con absoluta precisión del microambiente interno de la célula. Muchas gracias.